Hola, ¿qué tal? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les saluda María Ángela Aranguren. Tengo mucho tiempo sin subir videos de prédica, sin subir reflexiones de la palabra, ¿verdad? Porque he estado un poco ausente, si se quiere, de las redes en este sentido, pero vi la necesidad a través de una conversación que tuve ayer de, de subir un mensaje. Más que un mensaje, es como una reflexión, es como algo que el Señor me hacía meditar anoche cuando oraba y luego a través de sueños, digamos que me dio la respuesta exacta que yo estaba pidiendo para el momento en que estaba conversando con una persona. Tuve la oportunidad ayer de tener una conversación con una chica que me dice, bueno, con una señora, ya, de una persona mayor que yo, y estábamos conversando y ella me decía, ¿sabes qué? Estoy en proceso de escudriñar las escrituras. Cuando ella me dice eso, me llama mucho la atención porque utiliza la palabra escudriñar y yo digo, si está utilizando la palabra escudriñar es porque sí está profundizando en las escrituras, o sea, es una persona que está meditando en la palabra y eso es válido. Eh, Vamos a encontrar diferentes tipos de personas en el caminar, en el recorrido, pero me llamaba la atención que ella decía, yo estoy buscando la iglesia, yo estoy buscando, yo no me quiero equivocar, yo no quiero perder mi alma. Y hablaba de que realmente ella estaba a través de la escritura profundizando para encontrar la iglesia. En su conversación me di cuenta pues que para ellas las iglesias llamadas denominalistas, así le llaman, denominalistas, que incluye a las iglesias bautistas, a las iglesias cristianas evangélicas pentecostales y incluye allí incluso las iglesias católicas, todas estas estructuras o todas estas, digamos, congregaciones, ella las incluye dentro de las palabras denominalista. Y bueno, ella me sostenía que, pues, que las iglesias denominalistas van a hacer perder a la gente y que las personas realmente están en estructuras humanas, están en estructuras de hombre, que domina o dominadas por el pensamiento de un hombre y que la verdadera iglesia no está dotada de líderes ni de pastores porque todos estamos en un mismo sentir y que realmente las iglesias como ellos lo conciben es una iglesia muy pequeña, muy reducida, porque son pocos los que van a estar en un mismo sentir y que realmente allí no van a haber ni pastores, ni líderes, ni personas por encima o con títulos. Y yo me quedé reflexionando en esto y yo, llegado un momento, claro, yo le hablé por medio de la palabra en esos momentos cuando estábamos conversando, porque ella me habló de la salvación y me decía, es que al fin de cuentas, y en eso coincidíamos las dos, al fin de cuentas no salva una iglesia. Y yo le dije, completamente de acuerdo, la iglesia no salva. La estructura donde tú vayas, eso no te va a salvar porque el Señor lo dijo bien claro. El Señor dijo que muchos dirán, Señor, Señor, y Él les contestará, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, si estamos hablando de salvación, ahí coincidí en que una estructura, asistir a un lugar, evidentemente no salva. Salva la permanencia, porque el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero más allá de lo que ella me decía, de que ella estaba en búsqueda de la iglesia, de que ella estaba en búsqueda de ese lugar porque ella realmente no se quería salvar, realmente se quería salvar y estaba en esa búsqueda
y prácticamente me dijo, son unos apóstatas, eso que ustedes hablan es hasta cierta época, muchas de las cosas que se dicen en las iglesias evangélicas están fuera de orden o fuera de la Biblia. Y bueno, me dio argumentos como ustedes no tienen una idea y a lo mejor no por medio de la palabra, pero sí es una persona que está convencida en su pensamiento, en su meditación, ella está convencida. Y sí, es una persona que está leyendo las escrituras. Y ayer yo me quedaba pensando y yo no realmente en ese momento no supe qué responderle. Yo le hablé en esos momentos, me acuerdo que empecé, empecé a hablarle de la cizaña y el trigo, de cómo crecen juntos, de porque ella estaba hablando de la iglesia, de que las personas y los títulos y todo eso, nada de eso salva. Y yo le hablé de esa verdad espiritual que nos enseña el Señor a través de la cizaña y el trigo, que ambas deben crecer incluso dentro de la misma congregación o dentro del mismo círculo de creyentes. Claro, eso no pareció convincente para ella en esos momentos, pero yo me quedé reflexionando, me quedé meditando. Y en la noche oro por ella. Y porque de hecho me mencionó un lugar al que está asistiendo y eso me parece también bastante peligroso porque me decía, aquí está la verdad y se predica a través de las escrituras como tiene que ser y es Cristo y en realidad no hay estructura humana, aquí no hay pastores, aquí no hay líderes. Y me decía, pero ya se están saliendo porque la persona que está allí a cargo, porque obviamente tiene que haber alguien a cargo, eso es lo que no me entraba en mi cabeza, ¿verdad? Pero ella llegó un momento en que ella se estaba contradiciendo porque decía, la persona que está allí ya se está creyendo superior, ya está queriendo como que hacer acepción de personas, entonces ya no me está convenciendo y ya prácticamente me quiero ir. Es lo que ella me quería decir. Y lo peor es que vamos a encontrar gente tan convencida de su meditación humana que van a tratar de convencer y jalar a otros. Ella, yo te tengo la dirección, tú vas a ir, te voy a mostrar el lugar. Yo no sé exactamente la dirección de este lugar, pero esta es la iglesia verdadera de Cristo. Aquí se predica la palabra como tiene que ser. Muchos hermanos se movieron de otras iglesias pentecostales porque se dieron cuenta que los estaban engañando, que no les estaban hablando conforme a las escrituras. Y wow, yo me quedé pensando en todo esto y yo decía, Señor, ¿cuánta gente que puede llegar a ella puede ser arrastrada a través de su error? Porque es un error, porque ya después les voy a explicar por qué el Señor me manifiesta espiritualmente que ella está en un error. Lo mejor de todo es que me lo da con base. Y ahí yo llego a esta reflexión. El Señor muchas veces no nos va a dar palabras en el momento. Hay un momento en que como humanos nosotros no vamos a saber responder. Y eso fue lo que me pasó ayer. Ayer yo me quedé sin palabras. O sea, yo estaba pensando, yo estaba analizando y a pesar de que sí compartí la palabra con ella, nunca lo usé para contender porque el Señor dice que nosotros tenemos que ser sabios, prudentes y que la Biblia no se usa para contender. Entonces yo no quise empezar a profundizar y a llevarle la contraria, yo simplemente dejé que ella expusiera todo y después en la noche medité acerca de esto y me daba, sí, me daba miedo porque cuántas personas no pueden estar arrastradas o están siendo arrastradas a ese error. Porque habló también de la dispensación, de la gracia, del plan de salvación y de que hay muchas cosas que se están haciendo en las iglesias que no son de orden bíblico, el echar fuera demonios, el hablar en lenguas, el profetizar, o sea, me habló de los dones espirituales. Y yo, wow, Señor, imagínate tanto convencimiento de que eso no es real o que no existe o que era para un tiempo y cesó.
hay un convencimiento de ella de esto. Y bueno, total, que no respondí en el momento, pero oré por ella. Y el Señor me daba esta revelación en la madrugada o en el transcurso de la noche. No recuerdo exactamente en qué momento, a qué hora tuve el sueño. Pero como yo me acosté con el pensamiento de orar por ella, y yo le dije, Señor, muéstrame las palabras adecuadas que yo debí usar en el momento para hablar con esta mujer. Y el Señor me da un sueño donde yo estoy orando por ella y le coloco mi mano sobre su cabeza y le digo, dile que esto es por mi espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí yo me di cuenta que el Señor muchas veces no nos va a dar palabras humanas para convencer a quienes estén errados. No nos va a dar palabras humanas en el momento, pero Él siempre responde a través del don espiritual, a través de la ciencia, a través de la revelación. Cuando nosotros oramos, Él me decía, dile que esto es por mi espíritu. Santo es el Señor. O sea que muchas veces estamos discerniendo a través del error porque estamos actuando en nuestra propia carne. Porque una persona que no tiene el espíritu puede profundizar en la escritura, puede leerla, pero sin el espíritu no va a poder ser guiada a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder, es que el Señor nos dijo, el Señor, me conviene que yo me vaya para que les deje lo verdadero, para que les deje el Espíritu, para que les deje el Consolador, aquel que los va a guiar a toda verdad, aquel que te redarguye de pecado, aquel que habla a tu mismo espíritu, porque el Espíritu habla a nuestro espíritu. El espiritual retiene las cosas espirituales y va hacia la profundidad de la palabra y hacia el espíritu, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la ciencia, a través de los dones. No es algo que nosotros como creyentes hemos inventado, es una conexión espiritual que nos ayuda a tener palabra de sabiduría, palabra de Dios para poder hablarle a los demás conforme a la palabra. Pero lo más increíble es que el Señor no se queda con esto. El Señor me da el sueño donde yo le decía, dile que esto es por mi espíritu. Y yo dije, yo seguí en el sueño, porque era como una experiencia lúcida, seguí en el sueño allí. Y luego, y tú vas a comenzar a leer Apocalipsis, el mensaje que se le da a Juan del Espíritu a las iglesias, porque ahí está la respuesta. Y yo dije, wow, Señor, wow, porque tú no te equivocas, porque tú cuando das, das en el blanco, porque tú cuando das, das una respuesta certera. Tú no tienes equivocación, Padre, porque tú eres real, porque tú eres verídico, porque tú eres justo y porque tú das conforme a la palabra. Amén. Y cuando Él me habla de esta manera, la gloria sea del Señor, porque yo decía, Señor, ¿qué le digo? Me quedé sin palabra. Y Él me contestaba, dile que esto es por mi espíritu y escudriña tú el mensaje que se le dio a las 7 iglesias. Y yo decía, wow, Padre, ¿por qué me estás mandando? Y ahí es cuando es el trabajo del creyente. ¿Por qué me estás mandando a leer este mensaje? ¿Qué tiene que ver este mensaje con lo que ella me estaba hablando? Y ahí me doy cuenta, ¿verdad? Que Juan en Patmos está hablando por medio del Espíritu. No es una inspiración de hombre, no es algo carnal, no es algo ni siquiera estructural, es algo espiritual. Y el Espíritu le manda literalmente, di el Espíritu o di por medio de mi Espíritu a las 7 iglesias lo siguiente. Y es allí cuando él comienza a estructurar el mensaje dedicado para cada iglesia. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que ella me estaba hablando? Obviamente tiene que ver, porque primero es el Espíritu el que demanda
la comunión y la estructura de las iglesias. Además de esto, yo me pongo a profundizar y digo, este mensaje que se da a las iglesias no es solamente para la época del tiempo en donde Juan estaba escribiendo, porque yo puedo bien tomar la iglesia y aplicarla para mi propia vida como creyente, pero la Biblia me da cuenta y me dice que hay un orden profético, un orden moral dado a este tiempo para la iglesia. La palabra de Dios es atemporal, señores. La palabra, y así como Dios es atemporal, Dios es hoy, Dios es mañana, Dios es siempre, Dios es eterno. La palabra es eterna también. La palabra, ¿qué dice la escritura? Dice, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que es algo que se discierne en el espíritu, es algo eterno, es algo que no tiene que ver con la dispensación de una era, de una época, sino que es algo atemporal. Y si la palabra es atemporal, Dios también es atemporal porque Dios habita en la eternidad, Él es eterno. Si lo que ella estaba tratando de decir, y es el error en que muchos caen, de pensar que los dones, las palabras, la profecía, la sabiduría, todo eso era para un tiempo y que eso caducó. Es decir, es dar por invalidado el sacrificio de Cristo, de haber entregado su espíritu en una cruz y haber dicho, consumado es, y haber dejado el Espíritu Santo a los demás creyentes y haber dejado el Espíritu Santo a sus discípulos, es invalidar lo que Él hizo para la iglesia. Es decir, ok, construyan la iglesia, pero no se edifiquen, no tengan dones espirituales para edificarse unos a otros, no se ministren porque las cosas no funcionan, las cosas son para esta era y lo demás, eso caducó y ya para esta era es otra cosa. No, señores, porque me sigue resonando la respuesta que me daba el Señor, dile que esto es por mi espíritu. Y el Señor a través de la escritura en Apocalipsis me da a entender en el mensaje de las iglesias que esto no tiene que ver con un mensaje que se estaba predicando para ese momento y para ese tiempo contextual a esas iglesias específicas, porque la Biblia me enseña que hay un hilo profético que se tiene que cumplir y que este hilo profético incluye la dispensación de la gracia y que esas iglesias que están mencionadas allí también están inmiscuidas en la iglesia de hoy. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el fundamento que dejó el Señor a través de sus hijos, que no es un templo ciertamente, que no es una estructura, que somos nosotros habitando en comunidad, pero también siendo hijos en casa, teniendo comunidad, teniendo comunión, teniendo coinonía, teniendo comunicación con el Espíritu Santo, hablando con Él, escudriñando la palabra y teniendo una relación íntima con Él para que Él nos pueda guiar a toda verdad, porque eso es el Espíritu Santo, un guía. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no es una cosa. Es una persona que te dice, es una persona que te advierte, es una persona que te habla, es una persona que te dice por aquí no, por aquí sí, es una persona que te advierte por medio de la... Es una persona, y como es una persona guía, una persona te habla, una persona te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces esto es por el Espíritu. Y ese mensaje que se da en las iglesias es atemporal, porque ese mensaje yo lo puedo aplicar a la congregación y a la iglesia donde estoy yo, o donde están otros hermanos a nivel mundial.
que están teniendo luchas, problemas y dificultades como todos los hermanos en la fe que estamos allí viviendo por medio de la palabra. Entonces, toda esta confusión mental se resuelve a través de una corta y precisa palabra. Esto es por el Espíritu. Y cuando yo meditaba acerca de esto, el Señor me llevó a otra palabra que está en Mateo 22. Mateo 22, 29, que es cuando Jesús está hablando con los discípulos y les dice, porque ellos estaban ahí con él, ellos comían de esa palabra diariamente, estaban allí con él y sin embargo cometían errores, sin embargo no tenían discernimiento, sin embargo ahí todavía no estaba el Espíritu porque ellos estaban ignorando muchas cosas, porque ellos estaban caminando con Jesús, pero todavía no estaban siendo guiados por el Espíritu. Dice la palabra en Mateo 22, 29, y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el Espíritu es poder de Dios. Y esto me da a entender que nosotros podemos escudriñar las Escrituras, pero sin el Espíritu no vamos a poder discernir absolutamente nada, porque Él es la guía verdadera. Porque yo puedo tener conocimiento, pero si yo no tengo relación con el Espíritu Santo, Él no me va a mostrar, no me va a develar, no me va a quitar la venda espiritual que hay en mis ojos. Entonces, ellos estaban hablando de cosas espirituales, errando en las Escrituras. Y yo puedo estar convencida de algo, convenciendo a los demás, errando en la Escritura, hablando en mi carne y arrastrando a otros a ese error. Y ese es el problema. Arrastramos a otros al error por no tener el Espíritu Santo. Porque quien no tiene el Espíritu Santo no puede tener la guía directa que le va a llevar a la revelación que tiene que estar emparentada, juro, con la palabra profética más segura que es la Biblia. Porque si usted se fija, yo tuve la revelación del sueño, pero el Señor me llevó a la Escritura. El Señor no me dijo, dile que esto es por mi espíritu y ya. El Señor me dijo, ahora a ti te corresponde ahondar en esta palabra. Y me llevó al libro de Apocalipsis, que es donde le habla a las 7 iglesias. Ahí yo estoy entendiendo muchas cosas. Todavía estoy allí, porque fue un mandato directo. O sea, tú sí, le vas a decir que esto es por mi espíritu. Y a lo mejor yo no tengo esta conversación con ella, pero me sirve para aclararle a mucha gente que puede estar pasando por esta situación de estar arrastrando a otros al error o en el peor caso, que se está congregando, está buscando la presencia de Dios y viene un cabezón a decirle, mire, vete por aquí que esta es la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cuál iglesia verdadera de Cristo no tiene el Espíritu? ¿Cuál iglesia verdadera de Cristo no tiene los dones espirituales? No tiene el Espíritu Santo. Ninguna, hermano, porque si usted se pone a escudriñar las Escrituras, realmente me habla de que hay un Padre, un Hijo y hay un Espíritu Santo. No podemos dejar las cosas así, a medias, diciendo en lo carnal o trayendo las cosas a la carnalidad. Y por eso el Señor me lo dio por medio de revelación, por medio de sueños, las palabras exactas que yo debí usar. Y luego me dice, ahora te toca a ti hacer un trabajo que es espiritual, que sí, es escudriñar y es leer, pero es traer a tiempo, ¿verdad? La enseñanza y la ciencia de este mensaje. Y bueno, esto era lo que quería compartir. Es una reflexión, es también un compartir de una revelación, y que fíjense que así nos va a pasar. En muchas ocasiones vamos a encontrar personas erradas en su entendimiento, que incluso no vamos a tener palabras humanas para confrontarlas, pero que el Señor sí las tiene. El Señor sí tiene palabras para poder usarlas para este tipo de personas que no las juzgo, están en una búsqueda. Y de hecho la conversación que tuvimos fue amena, porque mi idea no era
juzgar y que ella creyera que el evangelio es un evangelio de señalamiento y ponerme a confrontar. No, en ningún momento lo hice, pero sí me vine con esa actitud de que, wow, qué palabras darle a una persona convencida de esto. Y ahí es cuando me doy cuenta que esto es espiritual. Y la persona que no tiene el Espíritu Santo no va a poder tener herramientas para poder responder ante estas maquinaciones, responder ante estas circunstancias. Simplemente va a quedar callado y muchas veces hasta avergonzado, hermano, porque a veces hay personas incluso en el mundo que son más versados en la palabra. Y entonces nosotros que tenemos herramientas y que podemos usarlas, no las usamos porque estamos pendientes de diferentes cosas y no estamos pendientes de lo espiritual, no estamos pendientes de lo que Dios realmente está demandando para el tiempo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Es simplemente una reflexión, una experiencia que tuve y quise compartirla porque a lo mejor puede ser de edificación para otra persona que esté conversando, ¿verdad?, con no creyentes o con personas que están en este tipo de búsqueda y no saben cómo responder. Y bueno, gloria a Dios que el Señor me dio la sabiduría para entender lo que estaba pasando, para poder responder, pero sencillamente pues en el momento terrenal, en el momento humano yo no tuve palabra, pero el Señor sí tiene palabra. Entonces eso sí quiero que te lo lleves en tu corazón y que sepas que si en algún momento quedaste en silencio, si en algún momento no supiste, si en algún momento tuviste dudas, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que Él te va a ayudar, que Él te va a revelar, que Él te va a guiar, porque eso es Él, un maestro, Él es un didáctulo, Él enseña. Cuando se lo pedimos de verdad, Él comienza a enseñar, pero tenemos que estar despiertos espiritualmente también. Tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos, abre mi vista, abre mis oídos, yo quiero escucharte, yo quiero que tú me guíes. Porque si no hay ese anhelo, Él no se va a mover, Él no va a hacer nada, porque no hay una búsqueda genuina, no hay una comunión íntima con Él. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.